Se debe de tener muchísimo cuidado a quién le rentas tu propiedad. Y sobre todo les voy a decir una recomendación. Si tú tienes una propiedad que vas a rentar, tienes que hacer contrato y sobre todo vigilar. Vigilar mucho, no estar encima del rentero. Más bien escoger a la persona propicia. Les voy a contar mi historia. Afortunadamente en mi familia, bueno, pues empezamos desde cero, pero afortunadamente gracias a la tenacidad de mis papás logramos adquirir. Yo me acuerdo de niños rentábamos una casa bastante feita, ¿verdad? Pero que no había de más. Y bueno, pues pasa de que de ahí anduvimos de casa en casa, tratando siempre mis padres de mejorar. Mis padres eran los clásicos padres luchones, ¿verdad? Mi mamá hacía platillos, o sea, tenían los dos su trabajo. Mi mamá aparte hacía platillos los fines de semana. Mi papá también vendía platillos de carne asada, me acuerdo. Y bueno, aparte su trabajo y siempre tratar de mejorar, ¿verdad? Así que, bueno, logran comprar la primer casita de interés social. Y de hecho, bueno, pues esa colonia queda rodeada pues de, digámoslo, de clase media o clase pretenciosa. Realmente, bueno, pues la gente de ahí poco a poco empieza a mejorar, empieza a ver avenidas, centros comerciales, y de ser pues una colonia de interés social, ¿verdad? Empieza a volverse, bueno, pues de las más, eh, pues de más progreso en mi ciudad. Es decir, la plusvalía era muy alta, se estaban rentando las casas buen precio. Y pasa que, bueno, mis padres, pues no por tener su casa se echan a la hamaca, ¿no? Al contrario, es decir, que no les da flojera y se conforman. Mi padre consiguió un terreno y entre mi papá y mi mamá lo empiezan a construir. Y bueno, pues ellos logran tener otra casa. Logramos construir una casa, me acuerdo mi papá y mi mamá me dice, no, pues vámonos ya a vivir. Y la casa pues estaba sin enjarrar, nada más había piso, no estaba sin enjarrar, no tenía muchas cosas. Y así nos vamos. Y bueno, pues se pone en renta la casita. Empieza a ocurrir que todo el mundo quería rentar por ahí. Mi casa estaba prácticamente en una esquina, todo el mundo quería rentar ahí. Y bueno, pues pasa que pues pasan los años, se rentan algunos pares de ocasiones. Empieza lo que es la tecnología, porque siempre se publicaba en periódico. Y bueno, pues sí se le renta a un maestro durante cerca de 10 años, ¿verdad? En el transcurso de esos 10 años, bueno, pues es cuando ya empiezan las redes sociales a funcionar bien, ya no tenías que publicar todo en el periódico. Y desgraciadamente, pues mi padre fallece, ¿verdad? Y ya para ese entonces, pues yo ya crezco, yo ya tengo mi trabajo, incluso consigo mi casa, pero yo me dedico a ayudarle a mi mamá. De hecho, en esos 10 años, mi padre había comprado más propiedades. Bueno, entre mi papá y mi mamá habían comprado unos locales de renta, unos locales y los hicieron, pues los arreglaron y los hicieron locales de renta, compraron otra casa. Entonces, pues personas que aprenden a progresar. Y sí, eso es la famosa meritocracia que la gente dice que no existe, pero bueno, pues me consta que si trabajas duro y le echas ganas y no te esperas a ver cómo te trata un patrón, sino tú buscas por tus medios, obviamente te va a ir mejor. Mi papá para ese entonces ya había dejado su trabajo y uno de los locales vendían comida, mi papá y mi mamá, y aparte los locales que rentaban les empieza a ir muy bien. Bueno, pues ocurre que yo al fallecer mi padre le ayudó a mi mamá y me dice, ay, que se me iban a desocupar la casa. Y bueno, pues me acuerdo que yo le digo, voy a publicarlo en redes sociales, ¿verdad? Al decir la colonia, no, me llegan de inmediato cientos de personas interesadas, cientos. Y bueno, pues resulta que yo, la verdad, pues era para mí una flojera de que ir a enseñar la casa y luego que la gente se ay, déjeme checar cómo me caía gordo eso. Pero bueno, pasa que pues una persona me dice, es que nos urge la casa, le damos la renta y el depósito. Y bueno, pues pasa que desgraciadamente la gente no, a veces no, uno no revisa, ¿verdad? Veo la foto de perfil de esta persona
Y sí, pues digo, ay, pues cualquier X, ¿verdad? No pongo atención a los detalles. Obviamente estas personas que desde que traen un personaje como cara cortada en la portada, veo que la esposa, bueno, porque tenía ahí la relación con su esposa, trato de ver qué tipo de personas son. Y bueno, la esposa con clásica enemigas imaginarias, ¿verdad? Esas de que, ay, que yo soy la jefa y cosas así. Bueno, pues ya llego y veo bien buchonzotes. Pero bueno, pues yo digo, vamos a aprovechar. Mi mamá, pues yo sabía que ya ocupaba el dinero, porque de hecho ella estaba viviendo ya en las rentas. Y bueno, pues ocurre que pues se hace un contrato al año, ¿verdad? Se hace un contrato al año. Y bueno, pues pasa lo siguiente. Eh, Todo bien los primeros 3 meses. Ya después, el cuarto mes, pues se atrasan con la renta casi la mitad del mes. Y bueno, pues obviamente mi mamá no me dice nada porque, bueno, pues les da la oportunidad. Al siguiente mes se atrasan 3 semanas, lo cual pues es muy mal. Y al cuarto mes, bueno, al quinto mes ya de plano, le dicen que no tenían dinero, que esto y que el otro. Empiezan a poner demasiados pretextos. Y bueno, pues les voy a decir cuál es el problema. Yo pasaba por ahí de repente, porque en ese entonces, pues, trabajaba cerca y yo buscaba pasar a ver que todo estuviera bien. Parecía que, en serio, ahí estaba tapizado de cervezas afuera, en el patio de enfrente, y yo me doy cuenta que cometimos un error. Desgraciadamente, pues no podíamos pedirles la casa porque habíamos, bueno, pues hecho un contrato de un año. Y bueno, pasa lo siguiente. En una ocasión, yo me doy cuenta de que hoy está haciendo mucho calor. Siempre que pasaba por ahí veía el aire acondicionado prendido, esos aires de ventana. Y pues bueno, lo primero que yo digo, oye, pues buenos para no pagar la renta, pero el aire prendido todo el día. Es entonces que yo pues estoy ahí vigilando cada que pasaba. Y bueno, en una de esas veo que está el recibo pegado ahí en el medidor, el recibo de la luz. Y me doy cuenta que hay muy poco consumo, o sea, cerca de unos 100 pesos. Y digo, oye, no puede ser, están todos los días ahí, con el aire prendido cada que paso, y era un aire grande, es imposible que llegue eso. Me pongo a vigilar, y bueno, pues descubro que tienen el famoso diablito, changuito, como ustedes lo quieran llamar. Obviamente me molesto mucho. Ya le debían para ese momento 2 meses de renta a mi madre y hasta parece casualidad, estamos ahí, pues le hablo, sale la señora, no sale el señor. Y le digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? A ver, ¿cómo está eso? Me retiran esto y necesito que de inmediato me desocupen la casa. Que me desocupen la casa así, sin ningún pretexto. Quiero la casa ya. ¿Por qué? Porque bueno, para los que no saben, si tú te robas la luz en México, las multas son de 70,000 para arriba. Que obviamente si rentas una casa en 2,000 pesos, pues no es costeable que un inquilino, que aparte no te está pagando la renta, te mete en problemas. Y bueno, pues pasa lo siguiente, pues obviamente ahí empieza una discusión y las personas diciendo, pues haciéndose los ofendidos, que seguro uno tiene casa y tiene dinero por ratero y que por tranza y por corrupto, lo cual no viene al caso. Para empezar, los que se estaban robando la luz eran ellos. Hablo a la policía, fíjense lo que son las cosas. Eso es un problema que está pasando mucho en México. Bueno, pues ocurre que hablo a la policía, me contestan y digo, mira, es que aquí yo tengo una casa de renta, estoy descubriendo que los inquilinos están robando la luz y no quiero problemas porque me va a meter una multa. Ya habíamos visto que a un vecino algo así le había pasado por andarse robando la luz. Bueno, pues la policía me dice, lo primero que nos dice, porque aparte ellos también se hacen las víctimas y empiezan a grabar, ¿verdad? Que la prepotencia del rico, según ellos. Y bueno, pues me dicen que en qué ciudad, porque pues contestan en la capital.
Total, me doy cuenta que la policía es inservible, por lo menos en mi estado, inservible, inútil, incompetente. Y bueno, pues es cuando hablo a la Comisión Federal de Electricidad para decir lo siguiente: oye, somos los dueños y estamos descubriendo que la persona se está robando la luz. Y no, pero pues es un delito, que esto y que el otro, tienen que resolverse porque si no ustedes van a pagar la multa. Bueno, pues evidentemente por eso les estoy avisando, porque quiero que tomen medidas, porque no queremos bajar la multa. Bueno, pues el asunto es este: estamos ahí discutiendo, bueno, de esa gente random que no sé qué problemas tiene, de esos nuevos abogados que se creen influencers. Y de repente un sujeto con una cara de chirigüillo, y parecía más bien de estos de religión, así, parecía disfrazado, llega con su teléfono diciendo que no, que él es defensor del pueblo y que estamos cometiendo un abuso, que para empezar yo no debía haber entrado a la propiedad, la cual pues, ni siquiera tenía bar de enfrente, era una casa de interés social. Y él empieza a decirle a las personas: tienen niños menores y entonces no los pueden sacar, tiene que hacerse un juicio, tiene que hacerse esto, tiene que hacer lo otro. Bueno, pues todavía ahí sí pasa una patrulla. Bueno, pues ahora la patrulla se pone del lado de estos ofendidos. Bueno, pues es entonces que ahí sí empieza un problema. ¿Cuál era el problema? Primero, me queman en redes sociales. Me decían Lord Rentero, que bueno, espero no haya llegado fuera de mi ciudad. Fue fácilmente descartable, ¿verdad? Ese video. Y bueno, honestamente, pues estas personas van y se quejan. De hecho, me llega una demanda una denuncia por amenazas. Y bueno, pues puedo decirles que no sabía qué hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues empieza a haber problemas. Resulta que, bueno, pues este abogaducho ahora quería pedirnos una compensación económica. Y bueno, pues nos hablan del Ministerio Público y se los voy a decir: en México, desgraciadamente, quien denuncia tiene la de ganar. Aunque sea el culpable, él tiene la de ganar. Me hablan del Ministerio Público, horas, idas, venidas, perder el tiempo, horas completas mientras las personas no te atienden, ahí te tienen sentado. Y bueno, pues definitivamente todavía me dicen: pues danos 20,000 pesos y te arreglamos tu problema y ya no tienes que venir. Y la pregunta es: ¿por qué uno como víctima tiene que pagar? Voy a serles sincero, muchas veces uno pues está en problemas, no sabes qué hacer. Pero bueno, es cuando uno escucha a las personas. Quiero darles una recomendación para las personas que pasen lo mismo que llegamos a pasar nosotros. Les voy a decir cómo lo resolví. Determinado día vuelvo a pasar por ahí y veo que hasta tenían fiesta afuera, música, gente borracha y todo. Bueno, pues total, me da mucho coraje y estoy pensando. De repente pues sale el tema: voy a comprar unos tacos. Y fíjense lo que pues empiezo a platicar ahí con el taquero de las cosas. Y él me dice: no, hombre, pues, ¿sabes qué? A lo mejor así te funciona. Yo estaba en otro lugar. Dijo: y bueno, pues, simplemente empezaron a vandalizar el poste donde yo agarraba luz. Así que me tuve que mover. Y bueno, fíjense lo que son las cosas. Parece ser demasiado sencillo. Pasan los días, ando por ahí y de repente veo que viene una camioneta de CFE. Fíjense lo que son las cosas. le digo a los chavos: hey, ¿y qué pasó? No, miren, el asunto es este. Les expliqué el asunto y les dije: ustedes no se van a meter en problemas. Yo soy el dueño. Y de hecho traía documentos ahí, ¿verdad? Y le digo: tengo pues el problema con esta gente que se está robando la luz. Y los muchachos me dicen, yo les digo: pueden cambiarles el medidor. Y dicen: no, mire, vamos a hacer esto. Le quitamos ahorita todo el cableado y le retiramos la cometida y a ver cómo le hace. Y le digo: y se tarda mucho. Dijo: no, hombre, eso en 3 minutos está.
Van ahí de repente y cuando llegamos está el aire prendido y todo, no se veía que hubiera nadie. Bueno, pues simplemente de repente los muchachos se suben, pum, cortan el cable, cortan el otro, quitan la cometida, quitan la conexión al poste, que el poste estaba del otro lado, y ya les doy para sus sodas y se van. Bueno, les voy a decir lo siguiente, pienso en eso y de inmediato voy y busco un plomero, y por lo visto no había nadie en ese momento. Llega y bueno, pues cortan el agua, y no solo corta el agua, suelda y pone un candado para que no hubiera agua. Voy a decirles lo siguiente. Muchas veces los problemas pueden crecer demasiado por gente como este tipo de abogados que son los que les dan alas, y gente abusiva que al saber que hay menores saben que no los puede sacar. Pero simplemente esta gente son gente oportunista, que definitivamente el más oportunista no va a querer estar sin electricidad y no puede estar sin agua. Y lo peor es que ya no se podían colgar. Los vecinos de inmediato rechazan pasarles agua, rechazan pasarles luz. Y les voy a decir lo siguiente, fue casi un año de proceso. Eso me lo saco de la manga. Y en menos de una semana, estas personas empiezan a sacar los muebles. Yo me doy cuenta cuando sacan los muebles, como que pretendían, pues, para quedarse con la propiedad, porque por lo visto, bueno, pues ellos, era su plan. Pues no pasa nada. ¿Qué pasa? Que una noche, junto a un grupo de amigos, bueno, pues en la noche estas personas se van, llegamos, sacamos todo y nos apoderamos de nuestra casa. Y así terminó esto. El abogado de ellos decía, pues, que no podían dejar la casa porque si alguien se metía ya era un problema sacarlos. Y así fue justamente como recuperé la casa de mi mamá. Voy a decirles esto, a partir de ahí fui un poco más cuidadoso. Yo me encargaba de seleccionar a las personas. Si no se ve que tengo un comprobante de empleo formal, no le renten a una persona. Si analicen, si es por redes sociales, analicen y recuerden que ustedes son los que ponen las condiciones. Si tú vas a rentar una casa, tú dices, a tal hora voy, al que le interesa va a ir a verla. Si tú ves que la persona, no, que yo quiero la casa, pero puedo ir a tal hora, entonces es a tu modo porque tú eres el dueño. Las condiciones las pones tú. Los contratos, te recomiendo mucho que los hagas por 3 meses para evitar que se genere una antigüedad, y sobre todo, cuida mucho a quién le rentas. Si ves que las personas no te dan confianza, pues diles que después les marcas. Y les voy a decir esto, afortunadamente nunca volvimos a tener problemas con personas que rentaron o que rentan las casas. Yo busco personas, pues, que tengan una solvencia, y les aseguro que te evitas demasiados problemas. Ya después, investigando, me di cuenta que es muy común la invasión de propiedad. Y bueno, pues aprender también a ser firme cuando tienes que serlo. Sí, les voy a decir una cosa. Ya después nos enteramos de que estas personas que nos habían rentado y se habían robado la luz, bueno, pues por lo visto invadieron una propiedad. Y esta propiedad, pues eran de personas, no sé qué tipo de personas, pero por lo visto pudientes o poderosos. Y de hecho, pues terminaron en prisión. O sea, el señor terminó en prisión y la esposa terminaron en prisión. ¿Por qué? Porque evidentemente se metieron con las personas equivocadas. Sé que no es una historia totalmente impactante, pero sí tienen que tener cuidado, y espero les sirva para que no pasen lo mismo que pasé con este tipo de personas. Cuiden mucho su propiedad. Su propiedad es su patrimonio, el patrimonio de su familia,
y seguramente después el de sus hijos, así que tengan mucho cuidado a quien les rentan su propiedad.